Voy a hablarte con toda la sinceridad del mundo, abriendo el corazón y dejando de lado cualquier adorno. De la misma forma que si estuviéramos los dos solos en una habitación, imagínate en ese asiento de siempre, donde pasas tus momentos de calma, mientras yo me pongo frente a ti para sostenerte la mirada y hablarte con claridad, sin titubeos. No estoy aquí para regalarte los oídos con frases bonitas. Vengo a entregarte las palabras que realmente te urgen escuchar. Lo que cargas en tu interior no es un simple agotamiento por los años, es una pena muy profunda, densa y que ha permanecido callada por demasiado tiempo. Has pasado mucho tiempo ocultando ese sentimiento, pensando que al hacerlo, cuidabas a los tuyos, pero la realidad es que te has ido quebrando poco a poco en soledad. Es probable que nadie se haya atrevido a decírtelo, pero tú lo sospechas en lo más hondo de tu ser. Lo percibes cada vez que te dirigen la palabra sin siquiera mirarte a los ojos. Lo sientes cuando notas que lo que piensas ya no tiene importancia para nadie, cuando el teléfono solo suena si hace falta un favor, y cuando parece que tu valor en este mundo se mide solo por lo que aún puedes dar, y no por el inmenso amor que mereces recibir a pesar de ese trato. Tú eliges permanecer ahí, firme. Te guardas las cosas, muestras una sonrisa, buscas excusas para los demás y otorgas perdones constantes. Pero hoy es el día de decir las cosas como son, sin ningún temor. Existen acciones y actitudes de los hijos que no deberían pasarse por alto jamás. Y no se trata de falta de cariño, sino de algo mucho más importante, de amor propio. Cuando el afecto no tiene límites claros, termina convirtiéndose en una entrega ciega que te quita valor. Y esa falta de límites te lleva directo a la falta de respeto. Tú comprendes perfectamente de lo que te estoy hablando. Conoces bien esa angustia de mirar la pantalla del celular esperando un mensaje que nunca llega. Sabes lo que se siente preparar la comida con ilusión para alguien que termina cancelando o ni siquiera aparece. Conoces el esfuerzo de fingir que todo está bien y poner tu mejor cara, aunque sientas que por dentro todo se está cayendo a pedazos. Y lo que más lástima da es darte cuenta de que tus propios hijos parecen no notar tu sufrimiento. No se dan cuenta, no te preguntan cómo estás. ¿Y te has puesto a pensar por qué ocurre esto? Ocurre porque tú mismo les enseñaste a ser así. Les diste a entender que contigo no hay consecuencias, que pueden ignorarte y tú seguirás estando disponible. Les mostraste que pueden hablarte mal y tú simplemente bajarás la cabeza. Les permitiste creer que eres menos de lo que vales, mientras tú intentabas ser más para ellos. Les entregaste tanto de tu vida que se les olvidó por completo que tú también tienes necesidades y sentimientos, y eso es algo que no se debe dejar pasar. No se debe perdonar esa falta de interés que lastima mucho más que cualquier discusión a gritos. No se debe perdonar el desprecio que se repite día tras día bajo la excusa de que así es su carácter. No es justo que te dejen de lado precisamente ahora, cuando fuiste la única persona que nunca les falló. No está bien que te busquen solo para pedirte cosas o exigirte tiempo, dándote a cambio solo migajas de cariño, como si fueras alguien que ya no tiene un lugar importante. Porque tú no estás de sobra en este mundo. Tú eres una persona valiosa, existes y tienes todo el derecho a que te respeten, te cuiden y te acompañen. Mucha gente te soltará el típico consejo de que debes perdonar porque son tu sangre, pero yo te digo otra cosa: no sigas permitiendo aquello que te está matando por dentro. El hecho de amar a alguien no puede ser una carta blanca para que aceptes lo que no se puede aceptar. Tu edad, tus años de experiencia o tus ganas de tener a la familia cerca no son razones válidas para que te borres a ti mismo con tal de no causar molestias. ¿Acaso ellos se detienen a pensar si te molestan cuando te gritan o cuando te ignoran como si fueras invisible? Ya no estás en un momento de tu vida para andar uniendo pedazos de relaciones que no funcionan. Estás en un momento para vivir con orgullo y dignidad, para dejar de justificar lo que no tiene perdón, para soltar esas culpas que te han cargado injustamente y, sobre todo, para marcar una línea clara por mucho que eso pueda doler al principio. A veces, poner un límite, aunque sea tarde, es el acto de salud mental más grande que puedes hacer. Este mensaje que te doy hoy es exclusivamente para ti, para esa persona que se queda despierta por la noche, repasando en qué pudo haberse equivocado, para ti que no entiendes en qué momento el cariño de tus hijos se volvió tan gélido y distante, para ti que sigues esperando ese gesto de atención que parece que ya olvidaron cómo dar. No busco lastimarte con estas palabras, busco que abras los ojos y que dejes de pensar que perdonar absolutamente todo te convierte en alguien más fuerte. No es así a veces. Perdonar sin condiciones te vuelve cómplice del maltrato que recibes. Y tú no naciste para ser cómplice de tu propio dolor. Tu misión ahora es darle valor a todo lo que has vivido, a todo lo que entregaste,
y a quién eres en realidad. Tienes que recuperar el respeto por ti mismo que se quedó en el camino. Escucha bien lo que sigue, no lo veas como una crítica, sino como una puerta hacia tu libertad. Vamos a ponerle nombre a todas esas cosas que se callan, a los dolores que se ocultan y a lo que nunca debiste haber aguantado. Todavía estás a tiempo de sanar si te atreves a dar el paso, porque perdonar es algo muy noble, pero deja de serlo cuando te destruye el espíritu. Y tú ya has pagado un precio demasiado alto. Punto número 1. El momento en que elegiste guardar silencio supuestamente por amor fue el comienzo de tu pérdida de dignidad. Quizás no te diste cuenta en aquel entonces, o tal vez sí, pero preferiste mirar hacia otro lado. Es lo que suelen hacer muchos padres cuando notan que esos hijos que criaron con tanto sacrificio y dedicación empiezan a tratarlos con una frialdad que quema más que el odio. Te aguantaste los sentimientos, te los guardaste y te convenciste a ti mismo de que solo eran rachas, que ya se les pasaría o que estaban demasiado estresados por sus propias vidas. Pero los años pasaron y no hubo mejora, solo se creó una costumbre. Lo que empezó como un mal modo o un desplante puntual se transformó en la manera normal de tratarte. Y lo permitiste porque querías evitar conflictos, porque creías que amar significaba soportarlo todo, y porque te criaron con la idea de que hay que aguantar sin quejarse, aunque sientas que te están rompiendo el corazón Pero déjame decirte algo importante. Ahora que te hablo con total honestidad en ese amor malentendido, es el origen de la tristeza que sientes hoy. No hablo de guardar odio, ni de buscar revancha. Hablo de recuperar tu valor. Hay límites que un hijo nunca debería cruzar, y aunque lo ames con toda tu alma, no debes permitirlo por respeto a tu propia persona. Perdonar cada falta de respeto les enseña a ellos que pueden hacer lo que quieran contigo. Es darles una invitación silenciosa para que sigan lastimándote. Y lo más triste es que a veces ni siquiera se percatan del daño. ¿No ven lo cansado que estás? ¿No notan cómo bajas la mirada cuando te ignoran? Ni se dan cuenta de que has dejado de expresar tus ideas, porque sientes que a nadie le interesan. Oji 60, tragándote los años de desprecios y las lágrimas que nadie ve, fingiendo que todo marcha bien, pero tú sabes perfectamente que no es así. El error no fue solo aquel primer desplante, sino el día en que decidiste no decir basta. El día que callaste a pesar de que tu interior gritaba, porque ese silencio no trajo calma, sino que fue tu rendición. Y cuando dejas de defenderte, los demás lo perciben y terminan pasando por encima de ti. Grábate bien esto. Quien no se da valor a sí mismo termina siendo ignorado por los demás. Es muy difícil aceptar que un hijo pueda humillarte. Y nadie quiere admitir que el inmenso amor que dio no está regresando de la misma forma. Pero seguir perdonando lo que es inaceptable no es amor. Es abandonarse a uno mismo. Tal vez pienses que no es para tanto, que no hay maltrato físico, pero yo te pregunto, ¿qué importa que no te toquen si sus palabras te quitan las ganas de vivir? ¿De qué sirve que no haya gritos si su indiferencia te hace sentir como si no estuvieras ahí? No es casualidad que muchas personas mayores sufran de dolores y problemas de salud que no tienen una explicación clara. Es el cuerpo reaccionando a todo lo que se ha callado durante décadas. Y lo más amargo es entender que fuiste tú quien estableció esas reglas. Les enseñaste que podían tratarte con desdén y tú no dirías nada. Que podían desaparecer y tú seguirías buscándolos. Que podían pedirte de todo sin darte ni las gracias. Pusiste su comodidad por encima de tu propia valía. Y cuando algo se enseña de esa manera, se convierte en un hábito que se normaliza. Por eso hoy te sientes atrapado en una situación que tú mismo ayudaste a crear. Sin embargo, todavía puedes cambiar las cosas. El respeto no tiene una fecha de vencimiento. Hay una realidad muy dura pero necesaria. Es preferible poner distancia con un hijo que terminar perdiéndote a ti mismo por completo. No estás aquí solo para servir y aguantar. Ya cumpliste con tu parte, ya criaste, ya diste lo mejor de ti. Ahora es tu turno de vivir en paz. Y esa tranquilidad comienza cuando dejas de justificar lo que no tiene excusa alguna. Esto no se trata de rencor, se trata de quererte un poco más. El amor de verdad empieza por uno mismo. Ese amor que te da la fuerza para no aceptar faltas de respeto aunque vengan de tu propia familia. Es el amor que te permite decir ante quiero, pero no voy a dejar que me destruyas. Es el que te permite ponerte firme sin necesidad de entrar en peleas. Es el que te dice que es mejor retirarte con dignidad que quedarte a que te sigan lastimando. Si piensas que ya eres muy mayor para cambiar las cosas, te aseguro que mientras haya vida, hay oportunidad. Puedes establecer nuevas reglas desde este preciso momento. Tienes el derecho de no estar disponible para quien solo te busca cuando le conviene. Puedes empezar a decir lo que sientes con claridad aunque te tiemblen las manos. Puedes decidir a quién le abres la puerta de tu hogar y de tu vida. Empieza a vivir como la persona valiosa que eres. Si poner límites causa dolor, que sea un dolor que sirva para sanar la relación y no para seguir soportando injusticias. A veces, lo más generoso que puedes hacer por un hijo es enseñarle a respetarte,
algo que debió aprender hace mucho. Que entiendan que contigo no se juega, que tus años y tus esfuerzos tienen un valor incalculable y que ya no vas a cargar con más pesos ajenos. Si eso hace que se alejen, que así sea, porque estar acompañado de alguien que te hace sentir pequeño es la peor soledad que existe. No hay nada más triste que humillarse a uno mismo pensando que eso es amor. Recuerda esto siempre en perdonar sin límites. Es dejar que cualquiera te pase por encima. Y tú ya no estás para eso. Mereces ser escuchado y tratado con la altura que te has ganado tras una vida de sacrificios y noches en vela. Es tu momento de recuperarte, de volver a empezar y de mirarte con orgullo diciendo: ya no me dejo pisotear. Ahora mi prioridad soy yo. Punto número 2. No confundas el respeto con el miedo. Ese silencio que guardas para no tener problemas con tu hijo es lo que te está haciendo desaparecer como persona. Hay algo que casi nadie se atreve a decirte a la cara. Seguro que hubo un momento, quizás hace poco o hace ya bastante, en el que quisiste decir una verdad, algo que te quemaba por dentro pero preferiste callar. Apretaste los dientes y te tragaste tus palabras para no generar una pelea, por el temor de que si hablabas, tu hijo se alejaría definitivamente. ¿Por qué sientes ese miedo? Miedo a perder el poco contacto que queda, miedo a que se rompa ese vínculo tan frágil. Ese temor silencioso y oculto te está consumiendo por dentro. Has mezclado el concepto de amar con el de soportar todo. Has pensado que ser sumiso es lo mismo que ser respetuoso y que estar callado es lo mismo que vivir en paz. Pero no hay paz real cuando sientes el peso de todo lo que no dices. No hay paz cuando cada falta de consideración te va quitando un trozo de alma. Sabes perfectamente que estás aguantando demasiado solo para no enfrentarte a la soledad. Esa es la cruda realidad a muchas personas. Al llegar a cierta edad, siguen cediendo y perdonando solo por el miedo a molestar o a quedarse solas. Siguen haciendo favores para sentirse útiles y fingen alegría para ocultar su tristeza. Pero la verdad es que están al límite. Y lo más impactante es que tus hijos lo saben, aunque trates de disimularlo. Ellos se dan cuenta de que pueden decirte cosas hirientes y tú no reaccionarás. Saben que pueden ignorarte y que tú harás como si nada hubiera pasado. Saben perfectamente bien que pueden tratarte con una frialdad que congela, con un desprecio que duele en el alma y con un desdén que te hace sentir pequeño. Y tú, en lugar de poner una distancia necesaria para proteger tu corazón, te encueras ágil, volviéndote cada vez más servicial, mucho más sumiso y con una disposición absoluta para lo que ellos quieran, porque tú mismo has caído en la trampa más dañina y peligrosa de todas las que existen. Has llegado a creer la mentira de que solo eres digno de que te quieran, si no causas ninguna molestia a los demás. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Has reducido todo tu valor como persona a que tan poco espacio ocupas en la vida de los otros, a que tampoco te atreves a protestar por las injusticias y a que también te amoldas a los deseos de quienes te rodean. Te has ido transformando en alguien que parece pedir permiso hasta para existir dentro de su propio hogar y de su propia familia, alguien que camina con sigilo para no hacer ruido, que se guarda sus opiniones para no estorbar a nadie y que finge estar perfectamente bien solo para que los demás no te vean como una carga pesada sobre sus hombros. Y eso, mi querido amigo, déjame decirte con toda la honestidad del mundo, no es una muestra de dignidad ni de bondad infinita. Eso se llama miedo. Y tú no viniste a este mundo para vivir con ese temor constante en el pecho. Has recorrido un camino demasiado largo y has superado demasiadas pruebas como para seguir escondiéndote en los rincones de tu propia vida. Has entregado demasiado de ti como para no exigir lo mínimo que cualquier ser humano merece recibir en respeto. El respeto no es pedir una locura, no es ser alguien arrogante, ni es una cuestión de orgullo o ego inflado. El respeto es simplemente lo que te corresponde por el hecho de ser quien eres, por haber criado a tus hijos con esfuerzo, por haber aguantado los golpes de la vida, por haber sostenido a otros cuando se caían y por todo lo que has dado sin medida. Es lo mínimo que debería haber en una relación. Pero cuando llevas tanto tiempo aceptando migajas y recibiendo menos de lo que vales, terminas convencido de que pedir ese trato básico es pedir demasiado. Ahí es justamente donde empieza a crecer la culpa. Esa culpa amarga que te hace decirte a ti mismo cosas como que quizás fuiste demasiado duro cuando eras joven, que tal vez no les diste los abrazos suficientes, o que seguramente algo hiciste mal, y por eso te tratan así ahora. Y bajo esa excusa, terminas justificándolo todo en cada mal gesto, cada desprecio hiriente y cada indiferencia que te hiela la sangre. Pero te lo digo con todo el amor y la fuerza que puedo darte desde aquí. Deja ya de justificar lo que no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Por supuesto que cometiste errores. Todos los padres y madres del mundo los cometen porque no hay una escuela para aprender. Pero eso no le otorga el derecho a nadie, y escucha bien,
ni siquiera a tu propio hijo, a tratarte como si fueras poca cosa o alguien insignificante. No le da derecho a exigirte cosas sin decirte un simple gracias, a hablarte con el tono que se usa con un sirviente, a darte lecciones de moral como si tú no tuvieras una historia de lucha detrás, ni a desaparecer de tu vida para aparecer solamente cuando necesita que le resuelvas un problema o le prestes algo. Existe una forma de humillación, muy silenciosa, que no hace ningún ruido, que no viene acompañada de gritos estruendosos, ni de golpes físicos que dejen marcas en la piel. Viene disfrazada de olvidos constantes, de ausencias en los momentos importantes, de miradas gélidas que parecen no verte, de visitas vacías que se hacen solo por compromiso, de abrazos fríos y de frases cortantes que se sienten como cuchillos, aunque intenten disfrazarlas de indiferencia. Y esa es precisamente la humillación que más te duele en el fondo, porque no puedes señalarla con el dedo, no puedes acusar a nadie de algo concreto, no puedes probarla ante los demás, solo la sientes tú como una piedra enorme pesando en tu pecho, como un silencio amargo que se va haciendo cada vez más grande entre ustedes. Y lo más triste de toda esta situación es que te has terminado acostumbrando al maltrato. Ya ni siquiera esperas muestras de afecto real, solo esperas con resignación que ese día no te hieran demasiado. Ya no te atreves a pedir atención, solo pides que no te ignoren por completo. Has dejado de soñar con el amor familiar para simplemente intentar no ser una molestia para nadie. Y eso, querido mío, no es vida de ninguna manera. Eso se llama supervivencia emocional pura y dura. La vida no debería doler tanto a tu edad, después de todo lo que ya has pasado y superado. Tú te mereces palabras dulces y suaves. Mereces mimos y cariño. Mereces miradas que reconozcan con valor tu historia personal. Mereces manos que se extiendan para ayudarte sin que tengas que suplicar de rodillas. Mereces presencias que sean reales y sinceras, no apariciones interesadas que solo buscan sacarte algo. Te mereces todo eso, no por haber sido una persona perfecta, sino por haber estado ahí firme, por haber criado con amor, por haber protegido a los tuyos en los días más negros, cuando nadie te dio un manual de instrucciones. Cuando diste todo lo que tenías sin medir las consecuencias y cuando amaste sin poner condiciones de ningún tipo. Pero tienes que entender algo muy importante. No vas a recibir ese respeto mientras sigas guardando silencio por miedo, mientras sigas tragándote la verdad de lo que sientes, mientras sigas perdonando una y otra vez por el terror a quedarte solo. Los hijos, aunque ya sean adultos, también necesitan que alguien les ponga un límite claro y les diga, hasta aquí llegaste, conmigo ya basta de juegos. Y si el hecho de poner ese límite hace que ellos se alejen, pues que así sea. A veces, perder una relación que solo te causa dolor y angustia es la forma más honesta y valiente de recuperar el respeto que perdiste por ti mismo hace mucho tiempo. A veces, soltar a quien no tiene la capacidad de valorarte es la única manera que tienes de decirte a ti mismo, yo también importo en este mundo. No se trata de armar un escándalo público, ni de gritar con rabia, ni de intentar imponer nada por la fuerza. Se trata simplemente de sostener la mirada y decir con mucha firmeza, esto que estás haciendo no me hace bien, no te permito que me hables de esa manera. Yo merezco un trato mucho mejor. Se trata de hacer que tu presencia en sus vidas tenga límites claros y no sea solo una disponibilidad absoluta a las 24 horas, porque hay hijos que lamentablemente no aprenden con buenos consejos, sino con la distancia física y emocional, que no entienden con palabras dulces, sino con consecuencias reales de sus actos. Y si tú no estableces esas consecuencias ahora mismo, ellos seguirán tratándote como lo han hecho hasta hoy, o incluso mucho peor. Tal vez pienses con mucha tristeza, pero es que es mi propio hijo. Sí, por supuesto que lo es, pero tú, eres una persona con dignidad y tú también mereces que te cuiden y te respeten. Así que repítelo en tu mente hasta que te lo creas de verdad. No todo en esta vida se debe perdonar. No todo es aceptable bajo la excusa del amor. Y no todo tiene una justificación válida. Eres muchísimo más que un padre que se queda sentado esperando una llamada, o que una madre que calla para no estorbar a los demás, o que un adulto mayor que solo aspira a no molestar a nadie. Eres una persona con una historia profunda, cargada a tus espaldas, con arrugas que no son solo una señal del paso del tiempo, sino que son cicatrices reales de todo lo que has tenido que aguantar en silencio. Tienes unos ojos cansados que todavía tienen todo el derecho del mundo a buscar y encontrar afecto sincero, y unas manos abiertas que se han ganado el derecho al descanso y a ser cuidada, no a ser usadas para la exigencia constante. No más miedo, no más silencios que te ahogan por dentro, no más excusas baratas para los demás, porque tienes que entender que si tú no te defiendes a ti mismo, nadie más vendrá a hacerlo por ti. Si tú no marcas tus propios límites, nadie se va a tomar la molestia de respetarlos jamás. Y si tú no empiezas a decir con voz firme que así no, seguirás siendo humillado
no necesariamente por maldad pura de los demás, sino por la fuerza de la mala costumbre. Y las costumbres dañinas solo se rompen cuando uno toma una decisión firme de cambio. Hoy mismo puedes empezar. Hazlo por ti, por tu paz y por tu salud mental. No lo hagas por venganza ni por rabia acumulada. Hazlo simplemente para que puedas volver a dormir tranquilo por las noches, para que puedas mirarte al espejo sin tener que bajar la mirada con vergüenza, y para que puedas decir con una voz que ya no tiemble: ya no me tengo miedo a mí mismo. Ahora he decidido cuidarme. Número 3. En el preciso instante en que empiezas a buscar razones para justificar el desprecio sistemático de tus hijos, estás empezando a justificar y a validar tu propio sufrimiento interno. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces eres tú mismo quien más se traiciona en este proceso? No lo haces por maldad ni por cobardía, sino por un amor malentendido y distorsionado que te ha llevado a creer que es una virtud aguantar el abandono de los tuyos. Has justificado lo que a todas luces es injustificable. Has otorgado perdones sin que nadie se haya molestado siquiera en pedírtelos. Has pasado horas buscando razones lógicas en tu cabeza para excusar la frialdad de las personas que más deberían estar cuidándote en este momento. Y no hiciste eso por debilidad, lo hiciste porque todavía tenías la esperanza de que, si encontrabas la explicación correcta a su comportamiento, todo volvería mágicamente a ser como en los viejos tiempos. Pero la realidad es que no volvió y si las cosas siguen así, no volverá nunca. Cuanto antes tengas la valentía de aceptar esa realidad, antes podrás comenzar a sanar esa herida que tienes en el alma. Te dices a ti mismo como un rezo constante que tu hijo tiene mucho trabajo, que su vida es sumamente difícil, que siempre está muy cansado, que ahora que es padre o madre tiene muchas presiones o que simplemente está pasando por un mal momento personal. Te repites estas excusas como si fueran una medicina. Pero es una medicina que nunca te hace el menor efecto. Y mientras te cuentas esas historias, tú sigues ahí esperando una llamada que no se produce, esperando un abrazo que no aparece, y una palabra amable que ya ni siquiera sabes cómo suena. Pero lo más curioso es que, cuando por fin llega ese contacto rápido, seco y lleno de prisas, tú te apresuras a sonreír con todas tus fuerzas, a hacer como si nada mal hubiera pasado y a actuar como si no te doliera el alma. Y sí, te entiendo perfectamente, porque el miedo a sentir el rechazo total de un hijo no es un miedo cualquiera. Es un temor que te rasga por dentro, que desordena todo tu mundo interno y que te hace preguntarte una y otra vez, de forma obsesiva: ¿qué hice yo mal para merecer esto? Esa es, sin duda alguna, la trampa más cruel de todas las que existen, aunque tú termines creyendo de verdad que el desamor y la frialdad que recibes son culpa tuya, que te hagas responsable absoluto del frío emocional que otros deciden entregarte, que pongas tu propio corazón bajo juicio cada vez que alguien no te trata con la ternura y la consideración que mereces recibir. Pero quiero que me escuches bien. No es culpa tuya. No es porque te haya faltado amor que dar, no es porque no te hayas esforzado lo suficiente en su crianza, es simplemente porque existen personas, y eso incluye, lamentablemente, a algunos hijos, que no tienen la capacidad de mirar más allá de sus propios deseos. Son personas que crecieron con la idea errónea de que sus padres son seres que están ahí únicamente para servirlos, eternamente y sin condiciones, que confunden tu paciencia infinita con una obligación que no tiene fin, tu presencia constante con algo que no tiene valor, y tu silencio con un consentimiento absoluto a sus maltratos y desplantes. Y tú, en lugar de ponerte de pie y decir basta de una vez, en lugar de levantarte y exigir el respeto que te has ganado a pulso durante toda una vida, prefieres bajar la cabeza una vez más. Lo haces porque piensas que si te quejas o si pones un límite real, los perderás para siempre de tu vida. Pero lo que no estás viendo es que ya los estás perdiendo de todas formas. Los estás perdiendo desde el mismo instante en que su presencia en tu casa ya no te produce alegría sincera, sino una ansiedad que te revuelve el estómago por completo. Los estás perdiendo desde que sus visitas dejaron de ser un momento de cariño para convertirse en un rato de tensión insoportable. Los estás perdiendo desde que sus palabras ya no te dan ánimos para seguir adelante, sino que te dejan heridas profundas que tardan semanas en cerrar. Tienes que entender que la soledad que más lastima no es la de la persona que vive físicamente sola, sino la de aquel que vive rodeado de personas que lo hacen sentir totalmente invisible y que lo tratan como si fuera un mueble más de la decoración de la casa. Tú no estás pidiendo grandes lujos, ni que te lleven a viajes caros, ni fiestas, ni regalos, ni homenajes públicos. Tú solo estás pidiendo lo que cualquier ser humano tiene derecho a recibir por naturaleza: en atención sincera, algo de cariño real y una presencia que se sienta auténtica y no forzada. Y sin embargo, has llegado al extremo de sentir que incluso pedir eso es pedir demasiado, que eres una persona egoísta por querer un poco de amor de tus propios hijos. Te han hecho creer que exigir el mínimo trato humano es ser egoísta, que poner límites es un acto de crueldad hacia la propia familia,
y que alejarte un poco de quien te hace daño. Es lo mismo que destruir el núcleo familiar para siempre. Pero yo te pregunto con sinceridad, ¿qué clase de familia es esa que solo se mantiene en pie a costa de tu sufrimiento personal y de tu dolor constante? Eso no es una familia sana. Es una estructura donde tú eres la única víctima. No. Tú no estás rompiendo absolutamente nada al decir no y poner un alto. Al contrario, tú estás intentando reconstruirte a ti mismo porque llevas ya demasiado tiempo roto y descuidado por dentro. Demasiado tiempo fingiendo que todo está de maravilla cuando tu corazón grita de dolor. Demasiado tiempo cargando con una mochila llena de culpas que no te pertenecen. Y todo eso tiene que terminar hoy mismo, aquí y ahora, porque tienes que entender una gran verdad en sí. No terminas con ese ciclo de maltrato tú mismo. Nadie más en este mundo lo va a hacer por ti. Mírate al espejo con total honestidad, escúchate de verdad, vuelve a conectar con tu esencia. Pregúntate con total sinceridad, ¿cuánto de todo esto que estoy aguantando lo hago únicamente por el miedo atroz a que me dejen solo? Pregúntate, ¿cuánto de lo que estoy perdonando lo hago porque en el fondo no me creo digno de exigir un trato mejor? Pregúntate, ¿cuánto de lo que justifico cada día es solo una forma desesperada de negar que me están hiriendo a propósito? Porque cuando uno empieza a buscarle el lado bueno al desprecio, lo termina normalizando, lo viste con el traje del amor familiar, lo endulza con excusas para poder tragárselo sin asfixiarse. Pero el alma tiene memoria y no miente jamás. Tu cuerpo tampoco miente y por eso te sientes tan cansado y te duele todo. Y aunque tu mente intente convencerte de que no pasa nada malo o que así son las cosas ahora, tú sabes perfectamente en tu interior que si pasa algo grave lo sientes en cada fibra de tu ser. Lo vives cada minuto y eso es algo que ya no puedes seguir ignorando si de verdad quieres recuperar tu paz mental. Quizás tu hijo no sea una persona malvada por naturaleza. Quizás no se levante cada mañana con el deseo explícito de hacerte daño físico, pero eso no quita el hecho real de que su comportamiento te está destruyendo. El dolor que no es intencional sigue siendo dolor. Quema exactamente igual que el provocado. Y el amor que no se traduce en cuidados reales y respeto mutuo no es amor de verdad. Es solo costumbre. Es inercia social o es una deuda emocional que no tienen ganas de pagar. Y tú no te mereces ser una deuda para nadie, ni una carga molesta, ni un trámite que cumplir una vez al mes para quedar bien, y mucho menos para tus propios hijos. Tú mereces recibir un amor que no tenga condiciones previas. Mereces un respeto que no tengas que estar recordando cada 5 minutos como si fueras un mendigo. Mereces un cariño que no tengas que suplicar como si fueras un extraño pidiendo limosna en la esquina de la calle. Mereces tener un lugar privilegiado en la vida de tus hijos, que no dependa de lo útil que seas para ellos en ese momento, ni de lo callado que te mantengas para no estorbar sus planes, ni de lo poco que exijas para no ser considerado un pesado. Y si ese lugar no te lo dan de corazón, si ese respeto no existe en sus acciones, entonces tu tarea urgente ya no es seguir esperando sentada a que ellos cambien mágicamente por obra de un milagro. Tu tarea es empezar a vivir tu propia vida por tu cuenta de una vez por todas. Empieza a rodearte de personas que sí tengan la capacidad real de escucharte y valorarte como persona. Protege tu paz mental como si fuera el tesoro más grande del mundo, aunque eso signifique tener que cerrar con llave algunas puertas que antes estaban abiertas de par en par. Y ten la fuerza necesaria para mirarte al espejo y decirte con mucho orgullo: no soy menos persona por estar sola. Soy mucho más por haber tenido el valor de elegirme a mí misma por encima de cualquier maltrato. Porque tú puedes decidir seguir ahí callando todo, justificando cada desplante y perdonando cada humillación. Puedes elegir seguir haciéndote pequeña, casi invisible, para que otros no se sientan molestos con tu presencia. Pero te aseguro que llegará un día, y quizás ese día ya lo estás empezando a vivir ahora mismo, en el que te mires y ya no reconozcas a la persona que tienes frente a ti. Un día en el que te preguntes, con mucha angustia, ¿en qué momento me perdí por el camino? ¿Dónde quedé yo después de tantos años de vivir exclusivamente para los demás? No dejes que ese día de arrepentimiento profundo llegue a tu vida de forma definitiva. Hazte cargo de tus sentimientos ahora mismo, aunque sientas que se te tiembla el alma entera al tomar la decisión, aunque te duela el pecho al hacerlo, aunque te cueste un esfuerzo que parece sobrehumano, porque solo existe un tipo de amor que tiene el poder real de devolverte la vitalidad y las ganas de vivir. Y ese es el amor propio. Y ese amor sagrado empieza justamente el día en que dejas de buscar excusas baratas para justificar a quien te trata como si no valieras absolutamente nada. Número 4. Es fundamental que no confundas tu paciencia infinita con una gran virtud moral. A veces, eso que llamamos paciencia es simplemente un miedo profundo a que nos dejen solos en el tramo final de nuestra vida. ¿Sabes cuál es el verdadero problema cuando llevas demasiados años cediendo ante los demás
esperando un cambio que no llega y soportando lo que nadie debería soportar. El problema es que llega un punto en el que los demás dejan de verte como a una persona con sentimientos y necesidades, y te conviertes simplemente en una función, en un rol asignado, en alguien que tiene que estar ahí para servir, para aguantar los malos humores ajenos y para estar disponible siempre que ellos lo decidan. Y tú, sin darte cuenta, te vas adaptando a ese molde, cambias tus costumbres, tus horarios y tus decisiones. Todo para que ellos, tus hijos y tu familia, no se molesten contigo, para que no se vayan de tu lado, para que no te olviden más de lo que ya lo han hecho en la rutina diaria. Pero en ese proceso de adaptación, te estás olvidando de ti mismo. Has ido perdiendo cosas valiosas por dentro. Has perdido tu propio tono de voz. Has perdido tu derecho legítimo a enfadarte cuando algo es injusto. Y, sobre todo, has perdido esa capacidad vital de decir que no. Has terminado confundiendo la humildad con la anulación total de tu persona. Y todo por una sola razón, que apenas te atreves a susurrar en voz alta: el terror absoluto de quedarte del todo solo. Lo sé perfectamente, porque ese miedo se siente. Se nota en tu forma de callar cuando deberías estar hablando con fuerza. Se nota en cómo sonríes aunque estés profundamente herido por dentro. En cómo aceptas gestos crueles con la misma resignación con la que uno mira la lluvia caer. Como si no hubiera ninguna otra alternativa. Como si te lo merecieras por algo. Como si decir algo fuera a empeorar las cosas todavía más. Pero tienes que entender que esa resignación no te hace una persona más sabia ni más santa. Simplemente te hace más invisible ante los ojos de los demás. Y tú no te mereces eso. Ningún padre, ninguna madre, ningún ser humano que ha entregado su vida entera a cuidar de otros, a sostener a su familia y a amar con todo lo que tenía en el corazón, no eres ser ignorado, manipulado o humillado de ninguna forma. Porque sí, la humillación también viene disfrazada de bromas pesadas que te hieren, de decisiones familiares que se toman sin consultarte siquiera, de miradas que no te incluyen en la conversación y de palabras que te restan valor. Y tú, por puro miedo, haces como si no pasara nada, pero te duele, y tu alma lo recuerda absolutamente todo. El alma recuerda cada vez que cocinaste con ilusión para quien no te dio ni las gracias, cada vez que ayudaste a quien no volvió a aparecer cuando tú lo necesitabas, cada vez que te sentiste orgulloso de un logro de ellos, y ellos ni siquiera se molestaron en contártelo a ti. Directamente en el alma guarda cada uno de esos abandonos como si fuera una piedra más cargada en tu espalda. Y tú te vas encorvando poco a poco, no solo por el peso de los años, sino por el peso de todo eso que nunca te atreviste a decir. Y aquí estás ahora, viendo cómo pasan los días como si no tuvieran tu nombre escrito, esperando que algún día te traten mejor, que te vean de verdad, que te escuchen. Pero ellos no cambian, ¿verdad? Y no cambian porque tú mismo les enseñaste que pueden tratarte de esa manera. Que lo aguantas todo sin rechistar, que siempre estarás ahí, pase lo que pase, que no hay ninguna consecuencia por sus malas acciones. Pero eso tiene que cambiar ya mismo. No estás obligado a seguir aguantando todo por miedo a la soledad, porque a veces lo que más te destruye no es estar solo, sino estar en la compañía equivocada. Esa compañía que te habla como si no tuvieras valor, esa que solo te busca para pedirte algo, esa que aparece cuando le conviene y desaparece cuando tú más necesitas un apoyo. En esa gente que se cree con derecho sobre ti, como si fueras una propiedad de la familia, y no una persona con un alma propia y libre. Y si nadie te lo ha dicho antes, déjame ser yo quien te lo diga hoy con toda la claridad. Ya diste demasiado por los demás. Ahora te toca cuidar con uñas y dientes lo que queda de ti. Porque lo que te está doliendo no es solo lo que ellos te hacen, sino lo que tú estás permitiendo que pase. Cada vez que callas ante una injusticia, cada vez que cedes tu espacio, cada vez que te niegas a ti mismo en nombre de un vínculo que ya está roto, te estás traicionando un poco más a ti mismo. Y el alma no puede resistir traiciones repetidas para siempre. No puedes seguir actuando como si no pasara nada cuando por dentro te estás secando de tristeza. No puedes seguir poniéndote siempre al final de todas las listas de prioridades. No puedes seguir usando la frase "es mi hijo" o "es mi hija" como la excusa perfecta para permitir que te traten como si no tuvieras una historia digna, ni dignidad personal, ni derecho a exigir un trato humano. Porque tú tienes todo el derecho del mundo a ser tratado con respeto absoluto, a ser tenido en cuenta en las decisiones, a que tus palabras tengan peso, a que tus límites sean escuchados y respetados, a que tu dolor no sea minimizado por nadie y a que tu edad no sea usada como un arma en tu contra, como si eso te convirtiera en una molestia descartable. Y si tus hijos no tienen la capacidad de entender eso, entonces no eres tú quien tiene que cambiar, ni quien tiene que esforzarse más. Son ellos los que tienen el problema. Tú ya no estás en edad para educar a adultos que ya eligieron libremente no respetarte. Tú estás ahora para protegerte, para ponerte a salvo de vínculos que no te suman nada bueno, que solo te desgastan la salud y que solo te devoran la energía,
Porque por mucho que quieras a una persona, si esa persona te causa más dolor del que te cuida, ese amor está muy mal repartido. Te estás vaciando por dentro para intentar llenar a alguien que ni siquiera nota cuando no estás. Te estás apagando poco a poco para no incomodar con tu luz a quien ni siquiera se fija en ti. Te estás perdiendo a ti mismo por el miedo a perder a alguien que ya te dio la espalda emocional hace mucho tiempo. Y eso no puede seguir pasando ni un minuto más. Es el momento justo de parar, de respirar muy hondo, de recuperar el lugar que te pertenece. Y no hacerlo con violencia ni con gritos, sino con una presencia firme, con una autoridad silenciosa de quien ya no está dispuesto a negociar su bienestar con nadie, con la convicción serena de quien ya lo ha visto todo, lo ha dado todo y por fin ha entendido que el amor jamás puede ser una excusa válida para permitir la humillación. No más miedo, no más sacrificios inútiles que nadie agradece, no más fingir que no te duele, porque si te duele, y tienes todo el derecho del mundo a cuidar esa herida, a dejar de justificarla ante los demás y a vivir tu vejez con la misma fuerza con la que viviste tu juventud. Mirando siempre de frente y diciendo con voz clara: ya no más de esto. Número 5. Durante muchísimos años creí firmemente que aguantarlo absolutamente todo era una forma de demostrarles cuánto los quería. Hoy, con los ojos bien abiertos, sé que solo era un miedo profundo a que me dejaran de lado. Nunca pensé que llegaría a sentirme así en mi propia vida invisible, silencioso y terriblemente cansado de fingir que nada me duele. Pero aquí estoy, con más años pesando en mis hombros que sueños en mi mente, mirando hacia atrás y preguntándome con tristeza en qué momento exacto empecé a convertirme en alguien que se pide permiso a sí mismo hasta para respirar. Y lo más duro de todo es reconocerlo frente al espejo. Fui yo mismo. Yo fui quien permitió que mi amor se transformara en una misión de sumisión. Yo fui quien confundió el ser un buen padre con ser un eterno mártir sacrificado. Yo creí ingenuamente que callar era la mejor forma de cuidar la armonía. Y lo único que logré fue ir desapareciendo poco a poco de la vista de todos. No lo va a venir, o quizás sí lo vi, pero no tuve el valor de aceptarlo en su momento. Empezó con cosas muy pequeñas, un tono de voz un poco más frío de lo normal, unas respuestas cortantes que me dolieron, una llamada que nunca llegó, una promesa de visita que se olvidó sin dar explicaciones. Yo me decía a mí mismo para consolarme: es normal, están muy ocupados con sus cosas. No es algo personal contra mí, lo hacen sin darse cuenta. Y así fueron pasando los días, las semanas y los años, mientras yo iba acumulando silencios en mi pecho, justificaciones baratas y esperanzas que siempre terminaban rotas, mientras yo seguía ahí, siempre dispuesto a ayudar, siempre disponible para lo que fuera, siempre diciendo que sí a todo, aunque por dentro mi alma estuviera gritando que no con todas sus fuerzas. La verdad es que a mí nadie me enseñó a poner límites saludables. A mí me enseñaron a amar con todo lo que uno tiene, a dar sin medida y sin esperar nada, a estar presente incluso cuando yo mismo me sentía ausente del mundo. Pero nadie me advirtió que el amor que no tiene límites termina convirtiéndose en una cuerda que te aprieta el cuello hasta ahogarte. Y esa cuerda me la fui apretando yo mismo por el puro miedo a perderlos. Porque ese es el gran secreto que muchos adultos mayores no se atreven a confesar en voz alta. Nunca tenemos un miedo atroz de quedarnos completamente solos y ese miedo nos vuelve ciegos ante el maltrato. Ese miedo nos hace tragar desprecios diarios con la excusa del amor filial. Nos hace perdonar una y otra vez sin que nadie se haya molestado en pedirnos perdón. De verdad, nos hace justificar cosas que no tienen nombre ni perdón. Nos hace bajar la cabeza una y otra vez como si nuestra vejez fuera un castigo que tenemos que pagar por haber vivido tantos años y cuando uno vive con miedo, termina traicionándose a sí mismo. Se arrodilla emocionalmente ante las personas que precisamente más deberían estar cuidándote y protegiéndote. Te conviertes en un ser que es muy útil para resolver problemas, pero que no es realmente querido por quien es. Te vuelves alguien que ayuda, que sirve la mesa, que da lo que tiene, pero al que ya nadie mira a los ojos con sinceridad. Y ese tipo de abandono emocional no se ve desde fuera, no deja cicatrices rojas en la piel que los demás puedan ver, pero deja unas marcas profundas y dolorosas en el alma. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? Darme cuenta de que a pesar de todos los sacrificios que hice, terminé convertido en alguien a quien se le puede hablar mal, a quien se puede ignorar impunemente y a quien se puede usar sin que haya ninguna consecuencia. Me dolió muchísimo ver que mis propios hijos se sienten ahora con un derecho absoluto sobre mi vida, que creen que mi tiempo les pertenece por obligación, que piensan que mis cosas personales ya no son mías, que mis emociones son solo un problema molesto para ellos,
y que mi tristeza es solo una exageración de viejo. Me dolió entender que su afecto está siempre condicionado a lo que yo pueda ofrecerles, y que yo mismo fui quien los educó de esa manera equivocada. Yo les enseñé que no pasaba nada si me hablaban con falta de respeto. Yo les mostré que podían olvidar mi cumpleaños, y yo seguiría llamándolos con amor. Que podían colgarme el teléfono enfadados, y yo volvería a marcar minutos después para pedir perdón sin tener la culpa. Yo permití que me usaran económicamente, emocionalmente y físicamente, y siempre estuve ahí con una sonrisa falsa. Y esa disponibilidad infinita que yo llamaba amor, en realidad no lo era. Era una forma lenta de desaparecer, porque el amor que no tiene equilibrio se termina convirtiendo en abuso puro, y yo permití ese abuso contra mi persona. Le puse 1000 excusas bonitas, la pius numbers de etapaus difíciles, de crisis, de pareja, de responsabilidades de adultos, pero lo que nunca me atreví a decir fue la verdad. Estoy profundamente dolido. Me siento terriblemente solo incluso cuando están conmigo. Me siento maltratado emocionalmente y me siento usado como un objeto. Y no lo dije por pura vergüenza, por la costumbre de callar y por el miedo al abandono. Ese silencio terminó partiéndome por dentro en 1000 pedazos. Pero hoy lo veo todo con una claridad que asusta. El problema real no es solo lo que ellos deciden hacerme. El problema mayor es todo lo que yo dejé de hacer por mí mismo hace mucho tiempo. Dejé de poner límites claros. Dishi, di decir basta ya de esto. Dejé de pedir el respeto que merezco y dejé de recordarles a todos quién soy yo en realidad y todo lo que he luchado mi con Ferdinand. Personaje de relleno en una historia donde yo debería haber sido el protagonista principal. Y todo lo hice por el miedo a quedarme fuera del guión de sus vidas. Pero aquí estoy todavía, con vida en las venas y con la dignidad recuperada. Y por primera vez en muchos años, me atrevo a decir estas palabras sin que me tiemble la voz ni un poquito. Ya no les tengo miedo. Sí, por supuesto que los quiero con toda mi alma y siempre serán mis hijos, eso no va a cambiar nunca. Pero ya no estoy dispuesto a seguir siendo el trapo emocional de absolutamente nadie. No estoy dispuesto a que me llamen por teléfono únicamente cuando necesitan pedirme un favor o dinero. No estoy dispuesto a que vengan a verme solo para descargar sus frustraciones conmigo, para reprocharme cosas del pasado o para exigirme más de lo que puedo dar. No estoy dispuesto bajo ninguna circunstancia a que me hablen como si yo fuera un mueble viejo más de la casa. Y si el hecho de poner estos límites significa que los voy a ver menos seguido, pues que así sea de ahora en adelante. Prefiero 1000 veces estar solo en mi casa y en paz conmigo mismo, que estar acompañado de personas que me hacen sentir herido y menospreciado. Prefiero tener una vejez tranquila y digna a tener una compañía que me consuma la poca energía y alegría que me quedan por vivir. Prefiero quedarme con esas contadas personas que de verdad me valoran, aunque se cuenten con los dedos de una mano, que seguir desgastándome y persiguiendo a quienes no tienen la menor idea de lo que valgo, porque me costó muchísimo llegar hasta el punto donde estoy hoy. Me costó años de sacrificio, heridas que todavía cierran, muchísimas noches en vela y lágrimas amargas que derramé cuando nadie me estaba mirando. Me costó pasar por tragos muy amargos que nadie me ayudó a digerir, y por eso mismo ya no tengo la menor intención de entregar lo que me queda de vida a cambio de un cariño que me dan a cuentagotas o a medias, porque el amor a medias no se puede llamar amor, es simplemente una limosna emocional, y yo ya tomé la decisión de no vivir de las obras de nadie. Así que sí, hoy lo confieso con total apertura. Tuve mucho miedo, permití que me pisotearan la dignidad, perdoné ofensas que debía haber confrontado en su momento y me quedé esperando afectos que nunca se dignaron a llegar. Pero también te digo algo con la conciencia tranquila y el alma limpia, ya no soy esa persona de antes. He aprendido a golpes que el perdón que no tiene límites se convierte en un veneno que te mata lentamente, que cada vez que buscas una excusa para lo que es injusto, pierdes un pedazo de tu propia esencia, que cada vez que aceptas una humillación en silencio, no estás siendo una persona noble, sino que te estás volviendo cómplice de tu propia destrucción, que cada vez que te haces el fuerte para tragarte el llanto, estás dejando que una parte de tu alma se muera de frío. Y yo ya no quiero seguir muriendo estando vivo. Quiero vivir con la frente muy en alto, aunque el proceso me duela, aunque me cueste un esfuerzo enorme y aunque tenga que empezar de cero otra vez. Porque no existe un dolor más insoportable que el de no reconocerse a uno mismo al mirarse al espejo. Y yo ya no quiero sentir vergüenza por todo lo que permití en el pasado. Hoy empieza un camino nuevo. Hoy se acabaron las justificaciones. Hoy ya no me escondo de nadie. Hoy no voy a pedir disculpas por exigir el respeto que me merezco. Hoy, por fin, me miro de frente y me reconozco como la persona valiosa que soy. Número 6. En una flor no va a dejar de marchitarse solo porque la sigas regando con pura indiferencia. Hay algo que desgarra mucho más que el abandono total y directo, y es el abandono disimulado. Ese que se disfraza cínicamente de presencia, ese que se oculta detrás de llamadas telefónicas vacías
de visitas que se notan hechas por puro compromiso, de palabras afirmativas que no tienen alma y de te quieros mecánicos que ya no tienen ningún peso real. Es un tipo de abandono que no necesita gritar para hacer daño, pero que te va matando por dentro. No rompe nada de golpe, pero te desgasta hasta el cansancio. No se nota desde afuera, pero arrasa con todo lo que tienes en tu interior. Y ese es, tristemente, el abandono que muchísimas personas mayores sufren por parte de sus propios hijos. Tú sabes perfectamente de lo que hablo porque lo has sentido en carne propia. Lo sientes cuando vienen a verte, pero pasan más tiempo mirando la pantalla del celular que tu propio rostro. Cuando te dan un abrazo usando solo la mitad del cuerpo, como con prisa, lo sientes cuando se sientan a tu lado, pero notas que no te están escuchando de verdad. Cuando hacen sus planes y toman sus decisiones importantes como si tú ya no existieras en su mundo, excepto cuando algo les duele, cuando algo les hace falta, o cuando les conviene pedirte un favor. Y tú, con el alma hecha pedazos, sigues ahí dando todo, entregándote por completo y disimulando tu tristeza, porque una parte muy profunda de ti todavía guarda la esperanza de que ellos cambien, de que se den cuenta del daño, de que algún día miren hacia atrás y comprendan de verdad todo lo que hiciste por ellos, todo lo que sacrificaste y todo lo que fuiste, pero la realidad te golpea cada vez con más fuerza y nitidez. Sigues esperando el cariño de personas que ya no se molestan en mirarte. Y eso es lo que te está marchitando día con día, porque tú eres precisamente esa flor a la que regaron durante años con palabras secas, con gestos que parecen automáticos y con un amor entregado a media. Y a pesar de todo, tú seguiste intentando florecer, porque tus raíces eran muy fuertes, porque tu deseo de amar era mucho más grande que cualquier desprecio, y porque tu alma de padre o madre no sabía lo que era el rencor, solo sabía esperar con paciencia. Pero llega un punto en el que ni la flor más resistente del mundo puede sobrevivir si le falta el sol. Y tú llevas demasiado tiempo viviendo en la sombra, sin recibir palabras que te den calor, sin gestos que nutran tu espíritu, sin una compañía que te abrace con sinceridad. Lo sabes y lo sientes en cada ocasión que finges una sonrisa mientras por dentro sientes que mueres un poco más. Y lo peor de todo es que sigues buscando excusas para ellos, para esos hijos que ya no están presentes emocionalmente, para los que dejaron de verte como un ser humano y empezaron a verte solo como una obligación fastidiosa, como un deber que cumplir, o como una figura lejana, que estorba más de lo que ayuda. Te repites a ti mismo que están muy cansados, que es algo normal en estos tiempos, que todos los jóvenes actúan así. Pero en el fondo de tu corazón sabes que esa no es la verdad. Tú sabes que no tiene nada que ver con la edad, ni con la tecnología, ni con las modas actuales. Es falta de amor y no hay más vueltas que darle, porque cuando alguien te ama de verdad, eso se nota en la mirada, se nota en los pequeños detalles cotidianos y en el tiempo que deciden darte, incluso cuando no les sobra ni un minuto, se nota en la manera en que te incluyen en sus vidas, en que te preguntan cómo estás y en que te hacen sentir que todavía eres una pieza importante de su mundo. Pero cuando ese amor se ha esfumado, también se nota a leguas, se nota en el silencio incómodo, en el desdén al hablarte, en la falta total de emoción al verte, en las despedidas frías y en los saludos apurados de quien quiere irse rápido. Se nota cuando solo se acuerdan de que existes, cuando necesitan que les resuelvas algo. Y tú sigues creyendo ciegamente que si aguantas un poquito más de maltrato, todo volverá a ser como era antes. Pero no va a volver, y no es porque no pueda ser, sino porque tú no has cambiado tu forma de reaccionar. Mientras tú sigas haciendo lo mismo de siempre, ellos van a seguir tratándote exactamente igual, porque nadie siente respeto por alguien que no empieza por respetarse a sí mismo. Nadie cuida a quien siempre parece que se cuida solo, y nadie valora a quien siempre está disponible para todos sin poner ninguna condición con todo tu amor y toda tu entrega desmedida. Has terminado enseñándoles que tu cariño no requiere cuidados, que tú vas a darlo todo aunque ellos no te den absolutamente nada a cambio. Y eso, aunque te duela aceptarlo en el alma, es también tu responsabilidad. Sí, tú también tienes parte de la responsabilidad en esta situación, no por el hecho de haber amado tanto, sino por haberlo hecho sin poner límites, por haber perdonado ofensas sin exigir condiciones, por haber tolerado faltas de respeto que jamás debieron ocurrir y por haber normalizado que te abandonaran emocionalmente bajo la excusa de tener mucha paciencia. Te equivocaste al creer que el tiempo iba a arreglar por sí solo lo que solo se puede sanar con firmeza y carácter. Pero todavía estás a tiempo de reaccionar. No para cambiar lo que ya pasó ni para corregir lo que ellos hicieron mal, sino para dejar de permitir que siga sucediendo hoy. Porque mientras tú no te atrevas a decir basta ya, nada en tu realidad va a cambiar. Cada día que dejas pasar sin poner un límite claro, es un día más en el que ellos aprenden que pueden seguir usándote igual. Porque tú vas a seguir ahí callado,
dispuesto a todo y roto por dentro, pero con una sonrisa fingida en la cara. Y eso tiene que terminarse de una vez por todas. Ya no tienes edad para andar actuando una vida feliz solo para que los demás no se sientan incómodos. Ya no estás para andar caminando de puntillas por tu propia vida para no molestar. Ya no estás para fingir que todo marcha sobre ruedas solo para no ser visto como una carga. Tú no eres una carga para nadie y nunca lo has sido. Fuiste el apoyo de todos, fuiste la raíz que sostuvo el árbol, fuiste el hogar donde todos se refugiaron. Fuiste quien mantuvo todo en pie cuando las cosas se pusieron difíciles. Y ahora lo que mereces es ser cuidado como el alma noble y valiosa que eres. Si ellos no tienen la capacidad o el interés de hacerlo, entonces ya no tienes por qué andar mendigando ese trato. Porque el amor que se tiene que pedir, por favor, ya no es amor. Y el respeto que tienes que exigir todos los días deja de ser respeto de verdad. Tú no tienes que andar recordándole a nadie lo mucho que vales. Tienes que recordártelo tú mismo y empezar a actuar de acuerdo con ese valor. Si tú no empiezas a proteger tu propia dignidad, nadie va a venir de afuera a hacerlo por ti. Sé que va a doler. Va a doler mucho al principio cuando empieces a decir que no. Te va a doler poner límites claros. Te va a doler dejar de llamarlos tú primero. Te va a doler no estar tan disponible para sus caprichos. Te va a doler cerrar esa puerta que antes siempre tenías abierta de par en par. Pero tienes que entender que ese es un dolor pasajero. Es el dolor necesario de la curación. El otro dolor, ese que ya estás sintiendo ahora mismo, es el dolor de una herida que nunca se cierra. Y ese es el que te está matando de verdad por dentro. OCQ, escúchame con mucha atención. No tienes ninguna obligación de seguir permitiendo una relación que te está destruyendo. No importa que sean tus hijos. No importa que lleven tu misma sangre. No importa cuánto los quieras. Hay algo que es mucho más importante que todo eso. Y es tu dignidad personal. Y esa dignidad comienza el día en que decides que no vas a permitir que te sigan marchitando con su indiferencia número 7. Tienes que entender que no todo lo que viene de un hijo es amor. Y no todo lo que te causa dolor. Debes seguir aguantándolo solo porque lleva su nombre. Esto es quizás lo más difícil de aceptar en esta etapa de la vida, en que el golpe más bajo no venga de un enemigo o de alguien que no te conoce, ni siquiera de la sociedad en general. Duele porque viene de la persona que tú mismo formaste, de quien cargaste en tus brazos, de quien no sabía ni dar un paso y tú le enseñaste todo lo que sabe. Duele en lo más profundo porque no es un extraño el que te está olvidando o hiriendo, es tu propio hijo. Y por eso buscas mil formas de justificarlo y perdonarlo, porque llevas toda su historia grabada en tu propio cuerpo. Cuando lo miras, todavía ves a ese niño pequeño y te nace una ternura infinita, aunque esa persona ya no tenga ni un gramo de ternura para ofrecerte a ti. El amor de un padre o una madre es como una llama que nunca se apaga del todo, pero eso no significa que debas dejar que esa llama te consuma y te apague a ti por dentro. Has cometido el error de confundir el amor con el aguante sin límites. Has confundido el concepto de familia con una obligación de sacrificio eterno. Has pensado que ser una persona fuerte significaba no quejarse nunca. Y con el paso de los años, todo eso te ha dejado en una situación muy peligrosa, donde te han puesto por debajo del respeto más básico. Te han convertido en alguien que solo parece tener valor si está dando algo, que solo cuenta si resuelve problemas ajenos, y que solo es bienvenido si se mantiene obediente y callado. Y tú sigues bajando la cabeza, aceptando lo que te den, y adaptándote a todo porque te enseñaron que ser padre o madre es dar sin medida, que no se vale decir ya basta, que no se puede pedir nada, que no se debe reclamar y que hay que sufrir en silencio. Pero nadie te advirtió que seguir amando a quien te humilla constantemente es también una forma de destruirte poco a poco. Porque te repito, a no todo lo que viene de un hijo es amor verdadero. A veces lo que recibes es manipulación, chantaje emocional, culpas que no son tuyas o un dominio disfrazado de una falsa preocupación. A veces es exigencia disfrazada de necesidad o una frialdad absoluta disfrazada de independencia. Y tú, por el terror a perderlos, te lo tragas todo, incluso las cosas que nunca deberías haber aceptado. Ese es el precio tan alto que estás pagando ahora por haber permitido demasiado durante tanto tiempo. No se trata de volverse una persona rencorosa, ni de cortar los lazos por un orgullo herido. Se trata de que por fin te hagas cargo de tu propia herida. Porque si tú no reconoces que te duele, si no le pones un nombre real a lo que sientes, y si no te atreves a decir esto no me lo merezco, nadie más lo va a decir por ti. Si sigues permitiendo que te traten con indiferencia, con falta de respeto y con ausencias que nadie te explica, ellos van a seguir haciéndolo porque lo que tú aceptas, sin protestar, se termina convirtiendo en una costumbre aceptada. Y ahí estás tú, tristemente acostumbrado al dolor, habituado a ese hola tan frío. A esos te quiero que no tienen emoción, y a ese luego te llamo que sabes perfectamente que nunca va a llegar. Te has vuelto un experto en inventar excusas para lo que te hace daño y en ponerle un envoltorio bonito a lo que te está rompiendo el corazón. Lo haces porque todavía guardas una pequeña esperanza, porque todavía tienes fe en ellos.
Pero hay momentos vitales en los que tener la fe puesta en el lugar equivocado te hace mucho más daño que cualquier herida abierta. Es hora de volver a ti. Tienes que mirarte al espejo y hacerte preguntas muy serias en el silencio de tu habitación. ¿Quién soy yo cuando ellos no están? ¿Qué parte de mis sueños y de mi ser he estado sacrificando solo para mantener un lazo que ya no me sostiene? ¿Cuánto tiempo más voy a dejar que me sigan lastimando solo por el hecho de llevar mi sangre? Porque la sangre no te obliga a ser humillado. El amor de verdad no te esclaviza. El respeto no es algo que se deba suplicar. Y el corazón, por muy resistente que sea, también se termina cansando. Y tú estás agotado, pero no es un cansancio físico del cuerpo. Es un cansancio del alma de tanto esperar algo que no recibes. De tanto dar sin que nadie se moleste en mirarte. Y de estar siempre presente sin que nadie te tome en cuenta de verdad. Estás cansado de fingir que todo marcha bien mientras por dentro sientes que te vas apagando. Y no te lo mereces. No mereces pasar esta etapa de tu vida entre ausencias, silencios y un amor que se siente frío. Mereces palabras que te den un abrazo real, gestos que demuestren que te cuidan y miradas que te reconozcan por quien eres. Mereces sentir que sigues siendo una persona importante, no por lo que puedas dar o resolver, sino por el simple hecho de existir, porque sigues siendo tú, con toda tu historia, con tus cicatrices y con tus sueños, aunque algunos estén rotos. Si tus propios hijos no tienen la capacidad de ver eso, entonces no eres tú quien debe seguir bajando la mirada con humildad excesiva. Son ellos quienes deberían revisar su propia ceguera emocional. Porque no hay nada más triste en este mundo que un hijo que trata a sus padres como si fueran objetos, que los deja en una pausa eterna, que los usa como si fueran un cajero automático, como una niñera de tiempo completo, como un depósito donde tirar sus culpas o como la solución mágica a todos sus vacíos personales. Tú no naciste para cumplir esa función, naciste para vivir con plenitud, para ser una persona libre y para ser amado de verdad, no para ser usado según la conveniencia de otros ante. Digo todo esto mirándote directamente al alma. Es preferible 1000 veces quedarte solo disfrutando de tu propia paz, que estar acompañado de personas que te hacen sentir que vales menos de lo que eres. Se acabaron las explicaciones innecesarias, se acabaron las disculpas por tener sentimientos, se acabó el aguantar por miedo y el esperar cosas que ya sabes que no van a llegar. A partir de ese preciso momento, el único vínculo que tienes la obligación de cuidar con todas tus fuerzas es el que tienes contigo mismo. Y si algún día ellos deciden volver de verdad, porque muchos hijos terminan volviendo, que te encuentren de pie y con dignidad, no arrastrándote por un poco de atención, que te vean fuerte y completo, no roto y suplicante, que entiendan perfectamente que esta vez no los necesitas para sentir que vales algo, porque ahora por fin has recordado quién eres tú en realidad, porque sí, es posible que te hayan fallado, pero el error más grande y doloroso de todo sería que tú sigas fallándote a ti mismo. Has llegado hasta aquí, escuchando esto porque algo de todo lo que hemos dicho tocó una fibra muy profunda que llevabas mucho tiempo intentando callar. Una parte de ti que ya no quiere seguir buscando excusas, que ya no quiere ser el bueno de la película a costa de pisotear su propia dignidad. Una parte de tu ser que finalmente ha despertado. Y aunque sientas que te tiembla la voz y que el alma te da vueltas, en el fondo sabes que todo esto es la pura verdad. Sabes que no puedes seguir viviendo de la misma forma en que lo estabas haciendo, porque tú diste todo lo que tenías. Estuviste ahí siempre, al pie del cañón. A veces incluso antes de que ellos supieran que te necesitaban, tú ya estabas ahí para ellos. No fallaste en tu misión, no miraste hacia otro lado cuando las cosas se pusieron feas. Cuidaste, protegiste, diste apoyo y entregaste mucho más de lo que realmente tenías. Y a pesar de todo eso, hoy todavía hay quienes se atreven a exigirte más, a pedirte que sigas siendo ese salvavidas que resuelve lo emocional, lo físico y lo económico de siempre. Quieren que no cambies, que no te atrevas a decir no, que no pongas límites y que sigas guardando silencio. Pero eso se acabó, ya no más. Ya no eres esa persona de antes, porque ya no tienes el deseo de vivir como vivías antes. Porque ya viste el precio tan caro que has pagado, lo llevas marcado en el cuerpo, en la espalda cansada y en tus silencios largos. Y ahora en este momento decides algo totalmente diferente. Ahora decides vivir sin arrastrar las cadenas de las expectativas de los demás. Decides hablar con claridad aunque a otros no les guste lo que digas. Decides alejarte aunque el proceso duela. Decides cambiar tu vida aunque te critiquen por ello. Porque si no tomas tú la iniciativa ahora, nadie lo va a hacer por ti. Esta despedida de tu antiguo yo no es el final de nada. Es el inicio radiante de una etapa completamente nueva. Es la etapa donde por fin te das el lugar que te corresponde.
donde dejas de rogar por un poco de respeto, donde entiendes que tu tiempo es algo sagrado, que tu energía tiene un límite y que tus días también tienen un valor inmenso. Es la etapa en la que no te vas a justificar más por querer descansar, por querer alejarte un poco o por querer cuidar tu paz, porque la paz no necesita explicaciones. La paz simplemente se protege en sí. Este mensaje ha logrado llegar hasta lo más profundo de tu corazón. No es por una simple casualidad, es porque ya estabas totalmente listo para escucharlo, porque ya estabas harto de seguir cargando con culpas ajenas, porque ya era hora de mirar de frente esa herida vieja que todos notaban, pero que nadie tenía el valor de nombrar. Hoy fuiste tú quien le puso nombre. Hoy fuiste tú quien dijo con valentía: esto que yo siento también es importante. Y eso es un acto de valentía admirable. Si todo esto te ha conmovido, si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho sentirte acompañado en tu soledad, con menos culpa y con más ganas de vivir, entonces suscríbete a este canal. Pero no lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, porque este rincón es para ti, porque aquí nadie te va a exigir que seas fuerte todo el tiempo. Aquí no hace falta que finjas nada. Aquí no tienes que decir que estás bien si en realidad te sientes mal. Aquí hablamos con la verdad por delante, con las cosas que duelen y con lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Y si conoces a otra persona que necesite escuchar estas palabras, mándale este mensaje, envíalo a ese amigo o amiga, a ese padre o a esa madre que lleva años cargando con el peso de todo el mundo sin decir ni una sola palabra, a quien ha sido el sostén de todos y que ahora siente que no tiene a nadie que lo sostenga a él, porque a veces el mayor acto de amor que puedes tener no es seguir dando, sino mostrarle a otra persona que tiene todo el derecho del mundo a dejar de dar, que tiene derecho a detenerse un momento, a llorar lo que necesite, a descansar y a empezar de nuevo desde cero. Déjame también lo que piensas en un comentario, cuéntame un poco de tu historia, porque cuando tú te atreves a escribir, no solo estás hablando por ti, estás dándole voz a miles de personas que todavía guardan silencio. Y eso es lo que construye esta comunidad, una verdad compartida. Un dolor que ya no se carga en soledad y palabras que tienen el poder de sanar, porque nacen de alguien que ya se cansó de fingir una realidad que no existe. Hoy no te pido nada, solo te hago una invitación sincera. Invito a tu alma que está tan cansada a que respire muy profundo y que elija de una vez, que se diga a sí misma por fin: yo también merezco ser una prioridad. Y que no te tiemble la voz cuando lo digas, porque estás aquí, estás vivo y todavía tienes tiempo de sobra para cambiarlo todo a tu favor. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Gracias por escucharte a ti mismo a través de mis palabras y gracias por regalarte este espacio de reflexión. Nos vemos en el próximo mensaje y recuerda siempre esto: ya no estás en este mundo para aguantar, estás aquí para vivir de verdad.